Nubes y ráfagas, amigos, amigas, buenas tardes. Ya es jueves 2 de marzo y ya se acerca el fin de semana. Y este fin de semana de inauguración de temporada de F1 2023. Esa expectación, ese hervor que nos crece en el estómago para ver qué nos encontramos, quién nos ilusiona, quién defrauda o quién sigue igual. GP de Bahrein de Fórmula 1 comienza ya el show, aunque prácticamente tantos como aficionados de automovilismo como los que quieren ver o ven casualmente este mundillo están deseando que comience. Suena el himno oficial, damos la bienvenida, sí señor. Que ya lo escuchamos un poco en ese shakedown que tuvimos en el pasado fin de semana, pero ahora ya sí que sí, ahora ya son las carreras. Y GP de Bahrein con esa noticia que todos hemos conocido esta mañana, que ha saltado tanto en redes sociales como bueno, en diferentes puntos de prensa, donde efectivamente el piloto Lance Stroll correrá este fin de semana junto con Fernando Alonso en el equipo Aston Martin. Es una noticia sorprendente cuanto menos. Misteriosamente parece que pasar a estar totalmente lesionado e imposible su vuelta tal y pascual, de repente ha entrado en la convocatoria, por así decirlo, de este fin de semana. Ha recibido el apto de los médicos y correrá junto con Fernando Alonso, su compañero. Lance Stroll, que tendrá que ponerse las pilas este fin de semana a modo de test en los primeros entrenos libres para empezar a entender el coche, empezar a entender las nuevas evoluciones, los nuevos miembros que están trabajando en el equipo para poder llegar a la carrera de manera oficial y más o menos segura y conociendo las claves. Vamos con alguna de las claves de la temporada 2023, donde han habido algunos tipos de cambios o algunas cosas que van a afectar durante esta temporada. Primero vamos a empezar con la altura del suelo. Bueno, recordemos que seguimos la normativa y el cambio de reglamentación con esos coches que aparecieron en la temporada pasada, pero han habido algunos cambios. Por ejemplo, la altura del suelo es el principal cambio técnico introducido referente a la altura del suelo de coches. El año pasado todos sorprendieron con ese porpoising, con ese aparecido problema en el que veíamos a los pilotos botar. Incluso a algunos le costó problemas en la espalda y muchos pilotos quejándose. El que más se quejó fue Lewis Hamilton. Y finalmente, para evitar que eso se produzca o minimizar ese efecto del suelo, se ha elevado la altura del centro en 15 milímetros y en 10 milímetros por su parte lateral. Eso supone una reducción aerodinámica para todos que han tenido que trabajar para recuperar con el diseño de sus monoplazas. A su vez, eso ha conllevado a que se eleve la altura del difusor, que muchos habéis visto como un poquito atrás. Parece, algunas veces, ¿os acordáis de esos F3? Llevaban el escape aquí atrás, que eran muy llamativos, pues algo así parecido han intentado... Más bien se ha tenido que hacer debido a este cambio de altura. ¿Qué más tenemos? Mayor seguridad para la cabeza. Ese accidente que nos estremeció a todos en el Gran Premio de Silverstone del año pasado de Zhou Guanyu, que recorrió muchos metros volcado, pues dañando incluso una barra antivuelco, pues ha tenido que obligar a la FIA a aumentar la rigidez de la barra antivuelco, pensada precisamente para evitar que la cabeza del piloto se vea afectado en caso de vuelco. Esta zona tiene un nuevo diseño, con un aro más redondo para reducir la probabilidad de que se hunda ese contacto con el suelo, ¿vale? Además, se ha hecho una zona más construida con un material más resistente para que evite su abrasión. Retrovisores más grandes. Tenemos otro cambio relacionado con la seguridad.
es lo que pasó en el Gran Premio de las Américas con esto de Fernando Alonso, que luego lo descalificaron, pero luego no, se amplían 150 milímetros por 50 a 200 por 60, con un aumento del 30% de superficie para visión del piloto también. También vamos a tener el doble de carreras al sprint. La F1 apuesta por el doble de 3 a 6, en las que serán Azerbaiyán, Austria, Bélgica, no lo tengo yo muy... porque Bélgica es un circuito más bien grande, largo y... bueno. Qatar, circuito que se introduce, que por cierto ahora os pondré el calendario, que se introduce este año de recuperación del 2021, circuito de las Américas y Brasil. El de Brasil me parece un puro espectáculo. Las carreras al sprint es totalmente un acierto. Nos ha dejado unos 2 últimos años de carreras muy buenas, a pesar de ese 2021 dramático y confuso que tuvimos por ahí, pero el año pasado fue un carrerón, un auténtico carrerón. Vale, lo mismo, pues cuando se acerquen las carreras al sprint ya iremos diciendo cuál es el formato. Ahora mismo este formato son los 2 entrenamientos libres el viernes, entrenamiento libres 3 el sábado, con su quali y su carrera el domingo. Este fin de semana a las 4 tenemos la quali y a las 4 también tenemos la carrera, ¿vale? La Fórmula 1 también experimentará lo que hablamos ya hace varios días, que esos experimentos de la clasificación con el formato para hacer que la idea sea la Q1 con el duro, la Q2 con el medio y la Q3 con el blando. Cosa que a priori me parece una tontería y a la vez incluso peligroso. Yo creo que no va a solucionar prácticamente nada. Nueva redacción sobre las carreras incompletas. Si os acordáis, en Japón tuvimos uno de los peores grandes premios de Fórmula 1 de la historia. Donde, se completó esas vueltas, se repartieron todos los puntos posibles. Max Verstappen no sabía si había ganado el campeonato, el otro no sé qué. Pues ha vuelto a redactar la normativa de puntos que se deben repartir cuando una carrera se acaba con un número reducido de vueltas para evitar eso y que debido a que la carrera terminó bajo la bandera de cuadros, se repartieron los puntos totales pese a que se disputaron muchos menos giros. Eso también lo introduciremos este año, ¿vale? Y por último, tenemos un nuevo compuesto neumático duro. Aquí viene Pirelli cargado, donde hay introducido un 6º tipo de goma dura para tener un abanico más amplio. Pero ojo, porque aunque se va a seguir llevando los 3 compuestos de cara al fin de semana, este compuesto nuevo es un poco menos duro que el antiguo C1. Ya es el escenario perfecto para intentar analizar por separado los rendimientos del duro con los rendimientos del medio y que haya más confusión e incluso más truco a la hora de repartir los neumáticos a los equipos. Pero bueno, es una cosa que lo iremos viendo conforme pase el fin de semana. Ayer, estos días, Lewis Hamilton comentó que si este Mercedes... primero de todo, ya vimos Mercedes en los tests, ya los comentamos, ya más o menos hicimos un análisis y una valoración de lo que podíamos esperar, y es que parece que Mercedes está escondiendo algo. Hamilton dice que están viviendo un déjà vu de lo que vivieron el año pasado, cosa que extraña porque el año pasado acabaron bastante bien. También voy a advertir de una cosa, que lo que nos encontremos en esta primera carrera será diferente a lo que nos encontremos al final. Será una distinta realidad. Pudimos ver el año pasado con Red Bull empezando con problemas de fiabilidad y terminando arrasando. Lo vimos con Ferrari empezando arrasando y terminando mal. Lo vimos con Mercedes empezando mal y terminando regularmente bien. Lo vimos con otros equipos de la tabla media como Alfa Romeo o Haas, o incluso con esa armonía y plan perfecto del Alpine que todo se vino al traste. Por lo tanto, nada de lo que tenga que ver aquí puede llegar al final. Es una temporada muy larga, como repetimos. Y Hamilton dice que si en Mercedes no se encuentra un coche competitivo, que se retira. Que, no lo ha dicho tan directamente, pero que los problemas subyacentes que tiene el Mercedes de este año pueden llegar a producirse unas carreras de auténtica apoteosis dentro de las flechas plateadas. Ya veremos a ver qué pasa en la carrera. Los test no se rodó nada mal, mucho mejor que el año pasado.
pero yo creo que esta estrategia de Hamilton es una forma oculta de llamar un poco la atención a todo este inicio. Y por último tenemos a Alfa Tauri, que también dijimos que estaban en una especie de crisis interna en las cuales se dijeron que probablemente Red Bull iba a vender el equipo. Ha salido Franz Tost a la palestra a decir que eso es una incongruencia, que no tiene soporte ninguno y que seguirán con el proyecto, Red Bull seguirá apoyando y que los accionistas no tienen la idea de vender Alfa Tauri a ningún sitio y que se va a seguir trabajando para que Alfa Tauri salga adelante. Ya veremos a ver qué pasa, porque las noticias sacudieron con fuerza al mundo de la Fórmula 1 y aquí nunca se sabe lo que se va a pasar. Gran Premio de Bahrein, pero también tengo otras cosas que son de tu interés. Vamos a verlas. Seguimos hablando del mundo F1, pero nos vamos a F2, que también comienza este fin de semana en el circuito de Bahrein. Damas y caballeros, el camino a la Fórmula 1 con un calendario más largo, el que tenemos aquí en F2 es el más largo de la historia junto con el de Fórmula 1. He dicho junto porque el de Fórmula 1 también es el calendario más largo, pero no es un calendario totalmente anexo al mundo de la Fórmula 1, ¿vale? Habrá algunas pruebas que no se correrá en Fórmula 2. Por ahora las 3 primeras, incluso las 4 primeras, porque en abril hay todo un mes sin Fórmula 1 prácticamente, pero las 3 así de seguidas que tenemos más próximas, empezará este fin de semana en Bahrein, seguirá en Arabia Saudí y por primera vez irá a Australia el 31 de marzo y 2 de abril a Melbourne el calendario de Fórmula 2. Luego iremos a Azerbaiyán, ya a Miami no irán, pero sí a Italia, a Monte Carlo, a Barcelona y luego ya a Canadá, ¿no? Y esa gira europea para acabar el 24-26 de noviembre en Abu Dhabi, ¿vale? Este calendario de F2 que presenta las siguientes candidaturas, ¿no? Pilotos favoritos como por ejemplo en MP Motorsport, Denis Hauger y Jehan Darubala, un equipo prometedor en las canteras de Fórmula 1. En Carlin también tenemos a Zane Maloney y Enzo Fittipaldi. Y en el ART, al campeón de Fórmula 3 del año pasado, Víctor Martins, junto con Theo Pourchaire, la dupla francesa, esa academia francesa que pudimos ver en Cheste, una gran organización en la Fórmula 4 Francia. La verdad que está empujando bastante por el automovilismo y ahora lo podemos comprobar en Fórmula 1 con los dos pilotos en activo que han conseguido victorias en la actual parrilla en estos últimos años tras los mandatos de los más grandes, Ferrari, Red Bull y Mercedes, que son como Esteban Ocon y el ex de Alfa Tauri, Pierre Gasly. Más pilotos que tenemos por ahí en el Virtuosi. Repite Jack Doohan, que dejó muy buen sabor de boca en la temporada pasada. Y luego, pues otros pilotos como Richard Perchorf, Juan Manuel Correa, que vuelve, etcétera, etcétera. Y el equipo español Campos Racing con Kush Meini y Ralf Boschung, piloto que también repite esta temporada en Fórmula 2. Lo mismo, el formato serán esas dos carreras de sábado y domingo. Quali que determinará la parrilla del domingo. Para el sábado la carrera sprint será parrilla invertida. Sí, bueno, vimos que se intentó hacer la probata de esas 3 carreras, pero bueno, se quejaron muchos equipos, se quejaron pilotos y además con los horarios tampoco le hacían un gran favor. Y además también tenemos Fórmula 3, ¿vale? Fórmula 3, que también es un calendario un poco más larguito, pero aquí ya no hacen tantas pruebas. Por ejemplo, las 3 primeras en Jeddah no se va. Sí se va a Bahrein, también se irá a Australia por primera vez y luego ya dará el salto a Imola y esa ruta europea y acabará el 1-3 de septiembre en el circuito de Monza, en el Gran Premio de Italia. Aquí en Fórmula 3, mismo formato, carrera del sábado por la tarde, no, miento, en la carrera del sábado por la mañana y la carrera del domingo por la mañana con ese formato sprint, a lo mismo que hemos dicho y hemos comentado en Fórmula 2. Los equipos y pilotos que tenemos aquí en esta competición, pues tenemos a Franco Colapinto del MP Motorsport,
piloto que el año pasado ganó alguna de las carreras. Y ojo, porque aquí hay un español, Mari Boya, con el número 11 en este mismo equipo, una muy buena escudería, como hemos comentado antes, de salto hacia lo más grande. En el ART, que es otro de los equipos más fuertes, tenemos a Nicolás Solov, que es el campeón de Fórmula 4 España, el búlgaro, pupilo de Fernando Alonso. Este pilotito graciosete que imita sus cosas que hacía cuando Fernando Alonso ganaba. Otro español en el Campos Racing, junto con el equipo, Pepe Martí, ¿vale? Y otro mexicano que lo adoptamos también aquí es Alejandro García, en el equipo Genser. Lo mismo, en el Prema, ojo aquí, porque si antes se me ha olvidado mencionar a Artur Leclerc, que también sube a Fórmula 2, que estará en el equipo DAMS, pues aquí en Fórmula 3, el Prema, que es otro de los equipos top, Paul Aron, Beganovic y Zach O'Sullivan, también se formarán el triplete compuesto por este equipo. Así que eso es en cuanto al mundo de Fórmula 1 en este especie de monopolio que quiere convertir Liberty, algo que comentábamos ya el año pasado, de anexar todas esas categorías de monoplazas, juntarlo todo para hacer una especie de Moto 3, Moto 2, MotoGP. Aquí es más costoso llevar a los equipos a todas las carreras, pues, por ejemplo a Singapur y tal, y que bueno, tampoco tiene esa necesidad de expandirse por tanto mundo, ¿vale? Es algo distinto y también ha capturado a Liberty, la Fórmula 1, pero de una manera un poco más suelta, pero también la tiene a F1 Academy, que es la nueva categoría de monoplazas, petición de Fórmula 4 prácticamente de las mujeres, que ha puesto como la manda más a Susie Wolf, que es la mujer de Toto Wolff. Pero de esta competición ya hablaremos más adelante porque esta empieza más tarde, el 29 de abril, en el circuito de Red Bull Ring en Austria. ¿Vale? Va distinta, en algunas carreras coincidirán, pero en otras no, ¿vale? Y nos cambiamos ya de tercio, abandonamos ya el mundo de lo que es los monoplazas porque nos vamos a las dos ruedas que tenemos doblete. Tenemos... ¿Qué tenemos? No, MotoGP no comienza hasta el 24-26 de Honda, KTM y todos estos equipos van a hacer un test privado en Jerez para intentar trabajar a toda prisa para que no sea una catástrofe el inicio de temporada. Pero lo que hay es Superbikes con Jonathan Rea a la cabeza, con ese triplete que dejó claro en Australia, y con Toprak y Jonathan Rea queriendo olvidar el pasado fin de semana. Ojo porque vuelve el neumático de quali. ¿Os acordáis del neumático de quali de Pirelli? Que en MotoGP estuvo unos años cuando debutó Jorge Lorenzo y demás, que es un neumático que lo tienes que hacer a funcionar a una sola vuelta. Como la líes en una sola vuelta ya no vale para nada y lo tienes que hacer bien sí o sí. El SCQ, este moradito, pues vuelve el neumático de quali a las Superbikes. Gran Premio de Indonesia, Mandalika, en este doblete de Australia, ahora Indonesia, que va a la segunda prueba del campeonato de Superbikes. Aquí sí tienen los de las 3 carreras, pero bueno, yo creo que hicieron una cagada, porque lo de las 3 carreras me parece excesivo. Ya lo vimos en F2 y F3. Es distinto porque ahí están pendientes de Fórmula 1, no es lo top, aquí sí es lo top, es Superbikes y ya está. Bueno, luego está Super Sport y Super Sport 300 y demás, pero a lo que me refiero que Superbikes es la categoría reina de este show. Y si nos vamos a Norteamérica, vuelve la IndyCar Series. Vuelve la IndyCar Series en el circuito de San Petersburgo, pero en San Petersburgo, en Florida, a ver si os vais a ir al otro San Petersburgo. Vuelve una temporada más de la IndyCar con esos favoritos que tenemos del Team Penske, el que con el Chevrolet correrán Joseph Newgarden, Scott McLaughlin. Tenemos al equipo Andretti que intentará hacer todo lo posible para lucharle las batallas al equipo Penske, ¿vale? Este querido Andretti que correrá con Colton Herta, Kyle Kirkwood, Romain Grosjean, Devin De Francesco, con el Honda.
Y tenemos al McLaren con Félix Rosenqvist y Alexander Rossi, y a nuestro querido Alexander Palou, el español, que irá a por todas para conseguir ese doblete, ese bicampeonato, en el equipo Chip Ganassi Racing, junto con Ericsson, Scott Dixon y Marcus Armstrong. De aquí voy a salir un poco lo que se ha estado comentando también hace unos días, en los que Alex Palou será en algunas ocasiones piloto probador de McLaren y tal, y que se podía dar su salto a Fórmula 1. Yo creo que los pilotos no deberían de centrarse solo en una sola competición, que hay muchas más competiciones por ahí muy interesantes, y a no ser que seas un as y que ya domines de cabo a rabo esa competición, pues no deberías de dar el salto, que no es el caso, porque Alex Palou tiene sus más y sus menos en la Indy, y es una categoría muy bonita y muy buena, y no tiene por qué ser ese salto obligatorio, ¿no? Es como los pilotos estos que, oye, pues si estás en Moto 2, pues estás en Moto 2, no hay que forzar la máquina ni subir por fuerza a MotoGP. Ya no hay pilotos como estos que son míticos de cuando lo eran de 2,5 o incluso de 125. Ya en Moto 3 te ponen hasta un límite de edad para que te vayas zumbando de ahí. Pero yo creo que es necesario fomentar, cuanto más abanicos automovilísticos se fomenten, mejor será para el aficionado. Y yo creo que Alex Palou hace bien aquí en la IndyCar, que es una categoría competitiva para él. Porque en F1 ya sabemos todos lo que hay. Y si nos vamos a Las Vegas, nos vamos con NASCAR. Como toco la guitarra, ¿eh? Circuito de Las Vegas, NASCAR. Sabemos que hay todas las semanas la victoria última de Kyle Busch, Ricky Stenhouse estancado, y con muchos pilotos que querrán batir al vigente ganador de una carrera de NASCAR. Con esta melodía nosotros nos despedimos en este fin de semana tan automovilístico que tenemos. El amante de motorsport lo va a pasar francamente bien. Nosotros nos vamos, nos volvemos a ver aquí el martes, con más monólogo para resolver lo que ha sido la primera carrera de la temporada. Nosotros nos vamos, chicos. Adiós, 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 adiós.